¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está llegando Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Estamos transmitiendo nuestro programa número 38 a través de las redes sociales del CESMECA y de Radio Unicach 102.5 FM. Esperamos que esta emisión sea de su completo agrado. Saberes en Tránsito. Diálogo con invitados. El día de hoy conversaremos sobre el libro denominado Tezutet Ixtabil, El giro de la pelota, de la autoría de Delmar Méndez Gómez. Para hablar de ello, pues nos acompaña el propio autor. Él es Delmar Penca, así se denomina en el mundo literario. Él nació en Tenejapa en 1990, es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de las becas literarias Interfaz y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Chiapas. Es miembro del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica del CESMECA Unicach. También es director de la sede Chiapas de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación, la REMGI, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa. Algunos de sus textos se encuentran publicados en la Música y Mitos, Investigaciones Etnomusicológicas, Scop Bolom, Scop Choj, Palabra de Jaguar y El Ensayo. Y además, varios de sus ensayos académicos y literarios han sido publicados en las revistas Tierra Adentro, Liminar, Balajú, Otocinema, Primera Página, Sin Fin, Círculo de Poesía, entre otras. Y actualmente, pues, filma un documental, Memé, que se traduce como Abuela, y también quisiera decir que, pues, Delmar es un joven chiapaneco muy talentoso, que es impulsor de muchos proyectos y pues la verdad es que me da mucho gusto tenerlo en esta ocasión en el programa Liminaire. Pues gracias, estimado amigo Delmar, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Pues muchas gracias a ti, Adriana, en primer lugar por invitarme y en segunda por considerar este libro del que vamos a platicar, que me siento muy alegre de poderlo platicar con ustedes y con todas las personas que sintonizan el programa. Muchas gracias. Como mencioné anteriormente, pues hablaremos de la obra de Tezutet Ixtabil, El giro de la pelota, publicado en el 2020 por el Coneculta Chiapas. Y pues en ese sentido, querido Delmar, pues me gustaría saber qué te inspiró para realizar este libro. Sí, bueno, pues este libro Tezutet Ixtabil surge como idea en el 2017, cuando tengo la necesidad de escribir acerca de Tenejapa y quería escribir sobre todo un ensayo literario que permitiera como dar cuenta de otras manifestaciones culturales que hay en el municipio, ¿no? Y en esa búsqueda y en esas interrogantes que me hacía en ese tiempo, descubrí que había algo que no se había mencionado mucho hasta ese momento, que era la práctica y el juego del básquetbol. Y eso, pues, al mismo tiempo me permitió interrogarme y redescubrir el pasado mío y familiar, porque el básquetbol ha estado presente siempre en mi familia, tanto en mi mamá, mi papá, y en mi caso también, que fui muy basquetbolista en mi infancia y adolescencia.
Y entonces me di cuenta que pues en todas las fiestas patronales, clausuras de fin de año escolar, el básquetbol se hacía presente, ¿no? Entonces me parecía tan cotidiano y tan familiar el deporte, la práctica de este deporte, que creo que no me había ni siquiera detenido a preguntar cómo es que llegó el básquetbol a Tenejapa y a los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Entonces, como que esa interrogante fue lo que suscitó que me llevara a escribir este libro. Y por supuesto que todo empezó como con una búsqueda personal, posteriormente con una búsqueda familiar de saber cómo es que mis papás aprendieron a jugar el deporte. Y entre sus respuestas descubrí que había mucho más personas partícipes en la práctica del básquetbol, como fueron en su momento los primeros promotores culturales de educación indígena en Chiapas. Y eso me llevó a entrevistar también a profesores, a profesoras de la década de los 50 que se formaron con el INI. Y entonces ahí descubrí que precisamente en la formación pedagógica que se les daba a los profesores, a las profesoras, estaba la enseñanza del básquetbol. Y esta enseñanza del básquetbol, por supuesto, no es que empezaba ahí, sino que también tenía un acontecimiento y un momento histórico de creación de la práctica deportiva. Entonces, como que esas cosas que empezaron personales, luego familiares, luego más sociales e históricos, fue lo que, digamos, marcó el rumbo de la investigación, porque claro, en su momento pensaba escribir algo muy corto y al final de cuentas cuando estuve haciendo esta serie de entrevistas, recuperando las anécdotas, las memorias y por supuesto revisando documentos históricos para conocer la historia del básquetbol, fue lo que al final de cuentas incidió para crear y darle forma ya como libro, ¿no? Ya no solo escribir un breve ensayo de 10, 15 cuartillas, sino más bien pensarlo como un proyecto literario más amplio. Entonces, digamos que esa fue como la inquietud primera que suscitó la creación de este libro y, por supuesto, como que todas estas pautas que fui experimentando para finalmente verlo como libro y sus capítulos, ¿no? Pues es muy interesante lo que cuentas y al leer la narrativa incluso del propio libro, pues de alguna manera sí te coloca, ¿no? Es que es muy interesante que tú estás muy presente desde el inicio desde la primera línea, ¿no? De este texto. Entonces, preguntarte, Delmar, ahora si nos puedes platicar un poquito más sobre de lo que trata este libro y para quién está pensado también, para quién se dirige. Sí, bueno, fíjate que cuando estaba en el proceso ya creativo literario, porque tenía muy claro de que no quería hacer un ensayo académico sobre el básquetbol, sino en realidad apelar a la literatura y a la creación literaria. Cuando me gano la beca del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el 2018, precisamente para crear esta obra, en mis encuentros que tuve en aquel tiempo, fue como con prueba y error. Empezaba a escribir, pero sentía que el proceso de escritura me estaba saliendo con una voz muy académica. Y creo que estos encuentros, donde participaron los maestros Diego Méndez Guzmán y Enrique Pérez López, que son en ese tiempo los asesores, junto con Miquel Ruiz y Angelina Suyul, que fueron mis compañeros becarios de generación, pues me permitieron como no soltar de pronto esta narrativa mucho más amena, mucho más literaria y sus posibilidades creativas. Y eso pues me permitió como reorientar muchas cosas. El libro entonces en ese tiempo ya tenía como cierta claridad en lo que quería hablar, porque quería hablar por supuesto en un primer momento la importancia del juego o cuál es la importancia del juego desde una condición cultural para los niños, niñas celtales de Tenejapa. Y luego quería hacer como una especie de analogía entre la práctica del juego de pelota prehispánico y su relación con el básquetbol. Y en un tercer momento quería hablar sobre la historia de cómo llegó el básquetbol a Chiapas y a México. En un cuarto momento platicar de cómo con el tiempo la propia práctica del básquetbol ha ido cambiando con sus dinámicas, con sus rituales, con las fiestas, con los participantes, con la entrega de trofeos, en fin, como que todas estas cosas que
en la propia narrativa de los profesores y profesoras que me contaban, y lo que veo actualmente pues es un cambio bastante grande de lo que implicó el básquetbol. Y finalmente quería hablar sobre la importancia de la cancha de básquetbol, que no era meramente como el espacio de juego, sino también se daban otras dinámicas, ¿no? Como el repartir despensas, como el anuncio de venta de carne, o que si hay un conflicto ahí se junta la comunidad. Entonces como un poco desbordar los significados que tiene la cancha. Entonces estos 5, digamos, elementos que yo consideraba para el libro fueron los que al final de cuentas están distribuidos así. Y me di cuenta que para poder contar la historia que yo quería narrar, debía crear a una serie de personajes. Entonces creo que eso fue una cosa interesante de la creación, porque quería dar cuenta de estos cambios históricos que ha tenido el básquetbol, pero yo no estaba en ese tiempo para precisamente ver con mis propios ojos esos cambios, sino más bien apelé a la creación de ciertos personajes para que me pudieran situar en distintas épocas, ¿no? Entonces, en el primer apartado, donde hablo del juego, ahí creo que sí hay mucha subjetividad mía, donde recuerdo a mis compañeras de la infancia, la importancia del recreo, de jugar durante los 30 minutos que nos dan y que se nos hace demasiado poco para lo mucho que uno quisiera hacer, ¿no? Entonces, ahí creé un personaje, y para los posteriores capítulos del juego de pelota prehispánico hice más o menos lo mismo. Y en el tercero, cuarto y quinto apartado, que tiene que ver sobre la historia del básquetbol, ahí hablo más sobre las memorias de mi difunta abuela Esperanza, que si bien ella no me contó directamente la historia desde su voz de cómo aprendió el básquetbol, sí pude recuperarlo de la experiencia de profesores y profesoras que fueron compañeras en su proceso formativo. Entonces, como que ficcioné un poco la voz y en esta búsqueda de mi abuela Esperanza para contar este apartado de la historia del básquetbol. Y en un cuarto apartado, donde hablo sobre los cambios que ha tenido la práctica del básquetbol en Tenejapa, pero también en otros pueblos, ficcioné a una persona mucho más adulta, que se formó como estudiante en la década de los 60, y entonces, en tanto que es una persona que jugó en su infancia, que jugó en los 70s, en los 80, en los 90s, y que en el 2000 y en el 2018, cuando se sitúa ya el fin de esta historia, pues ve con unos ojos de asombro de cómo ha visto el propio cambio del juego del básquetbol. Y en el quinto apartado, cuando hablo sobre la cancha de básquetbol, ahí el personaje central es el niño que abre la obra en el primer capítulo, pero ya lo vemos como adulto. Entonces, al verlo como adulto, descubrimos en realidad que pues ya no juega en el recreo, sino más bien está viendo cómo su hijo ahora está jugando, ¿no? Entonces como que vienen muchas cosas a su mente, como recuerdos. Y bueno, entonces como que de esa manera fue que diseñé este libro, y la verdad cuando vi el resultado pues me sentí muy, muy satisfecho, porque precisamente había logrado romper con esta rigidez que quizás la academia marca, para hacer más una experiencia anecdotaria, de crónica, reflexiva, de memoria, y con un lenguaje, pues, por supuesto, mucho más factible. Y entonces esto responde a la pregunta de hacia quién va dirigido. Entonces yo creo que eso va dirigido a todo público, porque es un lenguaje muy ameno, nada especializado, no hay elementos técnicos que puedan dificultar la lectura. Al contrario, me parece que es un lenguaje muy sencillo, y sobre todo, como tiene elementos de la anécdota, creo que los lectores, las lectoras, pues pueden compaginar muy bien con la narrativa y con los personajes. Y creo que por esa razón pienso que pues, está pensado como para todas las edades. Porque cuando me sitúo como niño escribiéndolo, traté de emplear precisamente un lenguaje de niños, para que si un niño lo llegara a leer, pues se diera cuenta que en realidad se lo está contando a alguien de su misma edad, y viendo las cosas como en esa edad se ven las cosas, ¿no? Entonces creo que eso
fue pensado de esa manera para que no fuera un libro como especializado para ciertas edades, sino pues para cualquier persona, ¿no? Muchas gracias, Dilma. La verdad que es bien interesante lo que nos has contado y yo creo que a partir de lo que has mencionado sobre el tema de, en este caso, el básquetbol, el juego, yo quisiera preguntarte lo siguiente, entonces, ¿qué representa el juego en los pueblos originarios y por qué fue este un eje, ¿no? También fundamental para poder usarlo como el eje casi transversal de toda esa narrativa, ¿no? No sé si nos pudieras contar. Claro que sí, Adriana. Bueno, pues el juego y la práctica del básquetbol pues resultó ser muy importante para los pueblos del pasado, incluso los del presente, ¿no? En alguna parte del libro referencio y digo que me resulta imposible imaginarme una comunidad sin una cancha de básquetbol. Como que si una comunidad sin cancha de básquetbol es como una comunidad incompleta o mutilada de algo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, me permite como pensar, me permitió pensar que el juego pues tiene profundos significados, porque no solo implica, por supuesto, la recreación física, o el convivio entre los jugadores o la comunidad, ¿no? Sino también implica la convivencia entre otras comunidades que se da en las competencias, que se da en las clausuras escolares y invitan a otros equipos a que lleguen, permite que la gente pueda distraerse un rato y inmiscuirse a esta experiencia deportiva, implica que otras personas durante las fiestas donde hay básquetbol pues puedan llegar a vender y ponen los puestos alrededor de la cancha, entonces como que muchas cosas suceden cuando hay una práctica y juego y al mismo tiempo competencia, porque no solo se centra directamente a los jugadores o al balón o a los ganadores o a los premios, sino también implica muchas otras personajes que están presentes y creo que precisamente eso es lo que ha hecho que el básquetbol sea muy querido y practicado, mucho más que otro deporte en los altos, ¿no? Últimamente ha habido un auge de futbolistas, pero no es como que el mismo ritual o el mismo gusto por apreciar un juego de básquetbol, por la rapidez, por el tiempo en que se juega, ¿no? Porque el fútbol son 40, 45 minutos de juego y entonces a veces no hay ni un solo gol, entonces eso aburre para la gente, aburre. Y cambia el básquetbol, ves que en menos de un minuto pueden haber 3, 4, 5 jugadas que te, que te asombran y que no permiten que te vayas, ¿no? Entonces, como que esta velocidad y el ritmo en el que se juega el básquetbol es lo que ha hecho que también sea muy querido. Y también otra de las cosas que destaco mucho del por qué el juego es muy importante, tiene que ver sobre todo con una cuestión de que el básquetbol no llegó a romper alguna práctica cultural que existiera, ¿no? Se ha hablado mucho del colonialismo o de la modernidad como cambios que llegan a las comunidades o a muchos contextos, pero creo que, o al menos yo sostengo esta tesis de que pues, el básquetbol sí fue un proyecto modernizador, pero que no llegó ni a transgredir o a subsumir alguna práctica, al contrario, vino y eso ha posibilitado pues, mucha convivencia, ¿no? Y al mismo tiempo cierto tipo de disputas, porque lamentablemente el básquetbol y la cancha fue un elemento masculinizado también, ¿no? Pero en los últimos años las mujeres se han apropiado del juego y del espacio mismo de juego, y eso al mismo tiempo ha generado como ciertas rupturas o quiebres entre lo que ha sido socialmente asignado para los hombres y no para las mujeres, y que estas disputas en una cancha de básquetbol ha generado también como otros cambios en la percepción de los hombres hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Entonces creo que eso mismo ha propiciado de que el juego genere estos tipos de cambios, ¿no? Que por supuesto no son inmediatos, sino han sido paulatinos, intermitentes incluso, pero que cuando tú ves ahora un torneo en municipios como en Oxchuc, por ejemplo, o te vas a Tenejapa, ya hay un torneo para mujeres también, ¿no? Entonces, y que sigue llamando la atención, quizás ahí hay una cierta resistencia entre los hombres de ver más bien los partidos de hombres y no tanto de mujeres,
pero que el solo hecho de que esto esté suscitando la práctica, por supuesto, ya te está diciendo de algunos cambios que se empiezan a notar, ¿no? Y aceptar. Entonces creo que eso ha provocado el juego y la importancia misma de practicar el deporte. Y claro, creo que también ahí se sostiene mucho el elemento ritual, ¿no? Porque cuando uno plantea de que el juego de pelota prehispánico pues tenía una connotación sagrada, espiritual e incluso de sacrificio, lo mismo sucede aquí, aunque los sacrificios ya son de otra manera, ya no te cortan la cabeza, por ejemplo, pero sí en una apuesta, por ejemplo, vamos a jugar una reta en la tarde, apostamos eso, entonces es el sacrificio. Pero como que estos elementos rituales de los jugadores, de la pelota, del tiempo, de la cancha, del ganar o perder, pues suscitan mucho estas convivencias entre hombres, mujeres y las comunidades, y creo que eso es como lo que destaco mucho de la importancia del juego y el por qué pues me resulta como muy difícil imaginarme también una comunidad carente de juego, ¿no? Entonces creo que el básquetbol es un sonido cotidiano, recurrente, y creo que eso fue lo que también me llevó a nombrar el libro de esta manera, porque en un principio yo le había puesto Snauhibal Tajimal, que era como Memorias del Básquetbol, pero me parecía como incluso muy seco nombrarlo así. Entonces sabía yo que en todos los capítulos había un elemento muy importante que era la pelota, y entonces como que quise hacer este juego de que en todo capítulo siguiera girando la pelota. Y creo que nombrarlo así, pues de alguna manera hace referencia de que pues una pelota puede suscitar diferentes experiencias, ¿no? Diferentes experiencias. Y bueno, entonces creo que esa es como la importancia que yo veo en la práctica de este juego. Querido Delmar, pues menciona entonces y invitan también a las personas que nos están escuchando. Sería bueno, yo creo, mencionarles por qué es importante entonces leer este libro. Sí, bueno, yo creo que este libro es muy importante, sobre todo porque nos va a acercar a una realidad de una práctica de Tenejapa, pero de otros pueblos que no sabía o no se hasta ese momento no ha sido ampliamente dicho, ¿no? Entonces, creo que se habla mucho más de elementos rituales como la danza, la música, cuestiones de tierra, de territorio, pero creo que precisamente una de las cosas que da vida a las comunidades es la práctica de ese deporte. Entonces yo creo que la lectura de este libro va a permitir, entre otras cosas que tienen que ver con reconocer cómo se significa la práctica del deporte, también reconocer cómo es que llega el deporte a Chiapas, la relación entre la educación primaria y la SEP con Vasconcelos, que dentro de su plan formativo y de enseñanza contemplan el básquetbol, el por qué hay muchas canchas de básquetbol en las comunidades más que de otro deporte, el cómo con el tiempo también ha ido cambiando la propia práctica. Pues creo que eso es como elementos que yo destacaría y que permite como adentrarse al reconocimiento del básquetbol en Chiapas. Y al mismo tiempo creo que es importante, al menos para mí, porque ofrece muchos elementos narrativos que apelan al recuerdo y a la memoria. Entonces yo creo que ahí también pueden un poco notar cómo está el tratamiento de la memoria, de la anécdota, porque ciertamente hay muchos recuerdos, muchas anécdotas que no son directamente mías o propiamente mías, pero al momento de darle vida y darle forma literaria, eh, fui entretejiendo todo lo que se me contaba, de tal forma que estos personajes se apropiaban de esos recuerdos. Entonces creo que eso también lo destaco mucho porque cuando uno de pronto quiere escribir algo, encuentra como dificultades de cómo poderlo comunicar. Para mí fue muy difícil escribir este libro precisamente porque sentía yo mucho respeto hacia lo que se me contaba y sobre todo compromiso de cómo le daba el tratamiento narrativo, literario a las memorias de quienes me abrieron su corazón y me contaron sus experiencias de cómo aprendieron el básquetbol o cómo lo fomentaron. Y creo que eso también permite como
reconocer el cómo las otras personas que están en esta misma práctica o en esta búsqueda del deporte, pues tienen muy presentes la importancia de lo que es el juego, ¿no? Entonces creo que eso también lo destaco mucho, porque hay una profesora que entrevisté para este libro y me asombraba mucho la claridad que tenía de cómo ella aprendió a jugar el básquetbol, incluso el despliegue del cuerpo cuando me contaba, me decía, es que yo aprendí a rebotar así, hacíamos los pases, entonces como que esa memoria corporal que incluso había en esta profesora, traté un poco de reflejarlo, verla pues en el libro, y eso también como que permite como reconocer que no solo se trata de memoria, sino también de poner el cuerpo en la propia práctica. Y creo que ese poner el cuerpo en el libro, vinculada a toda esta experiencia deportiva y de convivencia, me parece también como un elemento muy importante para destacarlo y del por qué me parece que es necesario recomendarlo. Y por supuesto, destaco mucho la importancia de este libro porque fue escrito de manera bilingüe. Está escrito en celtal y español, entonces creo que eso también implicó un profundo reto y compromiso, porque cuando yo escribí este libro tenía muy claro de que si quiero hablar del básquetbol en Tenejapa, que es un municipio celtal, tenía que escribir este libro en celtal, porque para mí ellos eran como los primeros que deberían de leer este libro, y por supuesto el público en general, que no necesariamente supiera el celtal, pero creo que yo para hacer o dejar constancia de la memoria del básquetbol tenía que hacerla en celtal, entonces creo que también ahí radica la importancia del fomento mismo de la escritura en celtal, de la importancia misma de reconocer esta lengua, y al mismo tiempo el de suscitar a que muchas otras personas puedan interesarse en el tema, interesarse en el ensayo literario, ensayo creativo, que es un género, pues, que es un poco de pronto difícil acercarse a él por quizás las connotaciones que uno ha escuchado o sentido cuando dicen la palabra ensayo, como algo aburrido, pero créanme que cuando uno se topa con el libro y muchos ensayos, te das cuenta que en realidad es muy divertido. Entonces creo que ahí destaco también la importancia y relevancia de este libro, y pues nada, yo más bien les invito a que lo puedan leer. Pues querido Derma, la verdad que felicitarte por este gran esfuerzo, sobre todo por la sensibilidad y por querer compartir parte de tu experiencia de vida en este libro, y además por este esfuerzo, ¿no? De hacer un libro bilingüe, que creo que eso es un reto, como tú bien dijiste, difícil, pero que sobre todo, pues, abre también de este reconocimiento hacia el trabajo colectivo, colaborativo, ¿no? Que has tenido con las personas que también fueron partícipes de esta obra. La verdad que nuevamente reiterarte mis felicitaciones y pues preguntarte que en dónde podemos encontrar este libro y pues a lo mejor agregar algo al final de esta entrevista que quizás no mencionamos, también valdría la pena hacerlo en este momento. Claro, pues de entrada comentarte que este libro está en digital porque está editado por el Coneculta Chiapas, y una de las cosas, criterios que yo había solicitado en su momento al Coneculta es que en tanto que el tiraje fue muy limitado de 500 ejemplares, me parece importante socializarlo aunque sea de manera digital. Entonces este libro lo pueden encontrar de manera digital en la página del Coneculta. Solo es cuestión de que escriban el título Tesututet Ixtabil, el giro de la pelota, y seguramente los va a llevar al link para descargarlo de manera digital. Si lo quieren de manera física, lo pueden encontrar directamente en el área editorial del Conecult en Tuxtla Gutiérrez. Y conmigo creo que me quedan un par de ejemplares para poderlos socializar, porque tengo, claro, ahí reservados algunos ejemplares, pero esos están destinados para las presentaciones que vamos a hacer en escuelas celtales en Chiapas, porque la idea era esa, como hacer las presentaciones, hacer una práctica de juego y regalar los libros, ¿no? Porque esa era como la intención, entonces ahí está pendiente eso, un poco lamentable que la pandemia no lo haya permitido hacer todavía, pero esperemos que pues, próximamente podamos hacer esta gira, ¿no? Entonces, pues es un libro nuevo, inédito, si bien fue
fue editado en el año pasado, apenas en enero de este año me fueron entregados los ejemplares, entonces como que está como que apenas empezando su momento de difusión, ¿no? Y bueno, finalmente quiero agradecer a quienes me apoyaron, por supuesto, con este libro, particularmente a Juan Santis López, que fue el que supervisó toda la redacción conmigo en Celtal, a Blanca Inés Gómez Santis, que hizo la corrección de estilo en Celtal, y por supuesto a quienes en su momento fueron lectores de este libro, Alejandro Reyes, al maestro Carlos Alfonso, que fueron y bueno, la maestra María Gabriela López Suárez, que fueron mis lectores en español y fueron como quienes me permitieron precisar algunas cosas que no estaban muy claras y que al final de cuentas su percepción, su mirada permitió que se concretara este libro, ¿no? Entonces, agradecerles profundamente a ellos. Pues muchas gracias, querido Delmar, por acompañarnos. Y bueno, pues así concluye una emisión más de Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, no sin antes pues hacer extensiva la invitación a que consulten el libro de Sutet Ixtabil, El giro de la pelota, de Delmar Penca, y que ya nos ha dicho que está disponible pues de manera digital y que próximamente se harán varias presentaciones y bueno, ya a lo mejor Delmar nos podrá compartir también su correo electrónico para quienes estén interesados también en platicar con él como autor. Y pues también invitarlos a que visiten el sitio web del instituto, www.sesmeca.mx, y por supuesto nuestras redes sociales. Pues los esperamos a la siguiente emisión. Muchas gracias. ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está partiendo Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, soplando más allá de las fronteras.